Bueno, estamos con Carla Hernández, nieta de la señora María Ercira Contreras. Esta es una hipótesis que venimos conversando con Carla hace mucho tiempo. El fiscal a cargo de esta causa, Guillermo Sánchez, él ha planteado como hipótesis principal la tesis de que la señora María Ercira tuvo un accidente y que ella está en el lugar de los hechos. Y por otra parte, la familia de la señora María Ercira señala que, o trabaja como hipótesis de que aquí hubo una intervención de terceros. Carla, buen día. Buen día, Roberto. Primero quiero sincerar que te queremos dar un abrazo, mucho apoyo, porque has estado dando entrevistas esta mañana y han sido días complicados porque pareciera ser que por primera vez en mucho tiempo hay un avance importante en la búsqueda de tu abuela. Sí, muchas gracias por el espacio, la verdad. Mira, sí, yo creo que por primera vez yo siento que esto va a avanzar. Tengo la sensación porque hay muchos datos concretos de las omisiones, de las irregularidades de esta investigación y yo creo que nadie puede quedar ajeno a esto. La investigación no se ha hecho como corresponde desde un comienzo, yo lo estoy diciendo, pero ahora sí que hay pruebas. Hay pruebas de que hay omisiones graves que no han permitido llegar a mi abuela, no esclarecer lo que pasó ese día 12 de mayo en el Fundo Las Tórtolas. Entonces yo creo que como ya tenemos muchos elementos concretos, yo creo que el fiscal nacional, don Ángel Valencia, con quien se pidió reunión, yo creo que él va a dar esta reunión y yo creo que él va a empatizar con nosotros porque además conoce el caso. Nosotros estuvimos el año pasado con él, se mostró bastante empático, pero lamentablemente en esa oportunidad no se pudo hacer nada porque no teníamos tantos elementos concretos. De hecho, teníamos la carpeta cerrada, había sido decretada secreta, entonces la verdad mucho no se pudo hacer, pero ahora yo creo que sí, sabemos que hay... Tienen acceso a la carpeta, claro, expediente. Al expediente, sabemos que hay personas que han mentido, faltan además muchos antecedentes, pero sabemos que mintió el portero que vive en el Fundo, mintió, que se llama Jacinto, mintió Fernando, que además esa persona, Fernando Vivanco, tiene 4 teléfonos. Y para reordenar, para que la gente, este mapa, Fernando Vivanco, que es un funcionario, un trabajador del Fundo, que vive en el Fundo y que puede ser alguien clave. Vamos a hablar de él, pero recapitulando además, la dueña de este Fundo que puso muchas dificultades para entregar los videos a las cámaras de seguridad, hubo que ir a buscar a alguien a Viña del Mar, luego además ella hace un extraño viaje habiendo una situación tan compleja en un Fundo de ella, se va a Estados Unidos, luego a Alemania, nunca más volvió, sigue ella en el extranjero. Ella sigue en el extranjero, sí, fue muy raro porque desde un comienzo ella jamás se mostró interesada en la desaparición de mi abuela y eso fue muy muy raro. Ella estaba más preocupada de cobrarnos la cuenta y ese día a mí me dice, yo te recomiendo que almuerces porque esta noche va a ser muy larga. Cuando ella me dice eso me dio una sensación muy extraña, como que ella estaba segura de que mi abuela no iba a volver. Entonces, de verdad fue una frase muy desafortunada y que hasta el día de hoy me hace mucho ruido. Además, ella, al otro día que nosotros fuimos a primera hora a seguir buscando a mi abuela en el Fundo, ella no estaba, según ella, estaba en Viña, que tenía ahora el doctor y que se iba a demorar, que en la tarde quizás llegaba y estaba la PDI ahí esperándola para abrir el Fundo. Y se demoró muchísimo en llegar, pudieron abrirle la puerta a la PDI, pero ella se demoró mucho, o sea, no estaban interesadas. Yo pienso, si yo tengo un Fundo donde se desaparece una persona, esa noche no duermo y al otro día me comunico con la familia. Hago todo para que se aclare. Exactamente, haces todo para que se aclare, pero... Es que no tengo responsabilidad en los hechos. Exactamente, o sea, yo creo que ellos tienen responsabilidad en los hechos. Yo creo que a veces el ser humano comete conducta errática. Yo creo que aquí no fue algo planificado, yo creo que pasó algo ese día. Un accidente, puede haber sido un accidente, o quizás le hicieron algo a mi abuela, pero quizás a ellos dijeron, falleció alguien aquí, están las dos posibilidades, fue un accidente, alguien le hizo algo, pero está aquí en el Fundo,
y lo que tenemos que hacer nosotros es sacar a esta persona. Y tenemos esa teoría porque no hay ni un solo rastro, se rastrilló el canal completo, se buscó en las quebradas, en los cerros, en todos lados, donde mi abuela tampoco hubiese podido llegar sola, pero de todas formas se buscó. Nada que decir respecto de las búsquedas, pero mucho que decir respecto de la parte investigativa. Claro, sobre todo de las tomas de declaraciones, todo. Carla, en el estudio del Mucho Gusto quieren también brindarnos un análisis, sobre todo respecto de una de las dueñas del fondo que toma una decisión de irse fuera de Chile y hasta ahora no ha vuelto a nuestro país, muchachos. Sí, es la administradora, ¿no? En el año 94, dueña y administradora. O sea, no es menor que se haya La dueña. Ahora si estaba desde el año 1994. Estamos hablando de toda una historia vinculada al negocio. Sí, claro. Y hoy día vive en los Estados Unidos y entiendo que nunca más se volvió a poner en contacto con la familia. No sé. Oye, saludar a Carla, además Roberto, aprovechar de mandarle un abrazo grande. Decíamos que bueno, esta ha sido una lucha de esta familia, ¿no es cierto?, que ha sido tan impresionante, con mucho amor, buscando la verdad. Tú has estado también, Nadia, en contacto con Carla, con ellos, y esto que nos llama tanto la atención, o sea, ya vamos sumando este mesero fantasma, sumamos además una garzona que mintió, que dijo, mira la crueldad de decir que no la buscaron, o sea, sí, también me llamó la atención eso. No, eso no fue verdad, la buscaron inmediatamente. Y lo que había un espacio como negligente, como instalaron. Y eso no ocurrió. Y lo otro es, esta persona es la dueña que se va a los cuantos días. ¿Tú tenías información sobre...? Entiendo 2 meses, bueno, está Carla ahí, me puede corregir, porque eso pasó antes que yo conociera a Carla. Ya. Así que nos conociéramos. Entiendo 2 meses. Para mí 2 meses, no sé si alguien tiene... Es como el tiempo que uno tarda en arreglar su visa, arreglar sus papeles y irse. Es raro. Yo tengo una familiar que tiene también un tema hotelero en Viña y ella algo conoce de su historia. Me contó que había estado de todos esos años administrando ese restaurante. Entonces es raro la decisión de irse. Y el problema es que ella se va con esta evidencia inconclusa, con esto, porque ella firma, el primer día, ella firma un acta para entregar 24 horas de video. Se la solicitan, ella firma el acta, se compromete a entregar esto y como ahora sabemos que eso no está, nunca fue esa la cantidad de horas que se respaldó y ella se fue. Claro. Se fue y esa información es la que no le ha llegado justamente a la familia. Claro. ¿Y cómo se respalda eso? O sea, ella se compromete a entregar estos discos duros, se compromete al respaldo, era todo muy por encima. Muy vago. Era como, asimismo dice la carpeta, después de entrevistarla, se solicita a la señora Mónica Kler entregue 24 horas de grabación alrededor del hecho, para tener mayor capacidad. Sí. Y ella dice que sí, dice ya, se va a juntar el acta número 3, se va a apartar la la cadena de custodia 635-9140 para tales propósitos y se deja todo eso como en el papel, como que estuviese hecho. Sí. Pero uno se va más adelante en la carpeta y existe un oficio donde se remiten las evidencias a la Fiscalía y sobre esa evidencia dice grabaciones del furto a las tórtolas que serán descargadas en Fiscalía por requerir un dispositivo de más capacidad. Y desde ahí que no se sabe qué más. ¿Qué contenía? Oye, hasta que Sabrina ve esa camioneta y dice, esto hay que solicitarlo. Costó un montón solicitar acceso a eso y cuando lo solicitamos nos damos cuenta que tiene un par de horas más, pero no tiene... Hoy estamos aquí frente como a un círculo de silencio, de protección. Emiliano, es que es muy... Sí. Es tremendo. Lo que uno siempre sabe y ve es que si alguien tiene alguna relación, o sea, aquí además estamos hablando de la dueña, administradora por tantos años, lo primero que uno dice es no se mueva del territorio porque su testimonio va a ser clave, porque lo que usted tenga que entregar, además que se comprometió a entregar, que son estas imágenes, tienen que llegar a los especialistas. Y acá pasa justo lo contrario, se va. Sí, claro, mira, que hay 2 cosas. Primero que nada, hay diligencias urgentes que hay que hacer o medidas urgentes que hay que hacer. Ha pasado mucho tiempo, pero desde ya se tiene que cambiar el equipo de investigación policial. Es indispensable, como te decía, y un equipo que trabaje única y exclusivamente en esta hipótesis ahora que es la más razonable. Insisto, en ese caso no es busque los elementos que podrían ver en esta línea de investigación. Y además un equipo que analice precisamente todos los errores que se han cometido desde el punto de vista público. Estos errores que han sido determinados por peritos externos, está bien, son muy buenos para la investigación. Una buena investigación, un buen investigador agradece este trabajo para poder mejorar la investigación y encontrar a la señora. Pero tú dices que este proceso está viciado.
O sea, como de origen. En este caso, pero está viciado de origen, pero por defectos de la investigación. En consecuencia, se tiene que tomar esa la solución. Ahora bien, en este caso, si en el video, si la conducta desarrollada por esta persona que se obligaba a entregar este video íntegro, resguardar íntegramente estas horas, no lo hizo y por su responsabilidad, quizás dolosamente, se eliminó evidencia, otra vez, el mismo delito que hablábamos ayer, obstrucción a la investigación, 269 bis, precisamente que se aplica ahora, respecto a todo aquel que oculta evidencia. Si este fue un accidente que resultó con la muerte de la señora María Elcira y se planificó rápidamente esconderla, digamos, esconder el cuerpo, tiene que haber sido muy mala la investigación para no poder desactivar un plan espontáneo de esconder un cuerpo, porque en el fondo aquí no hay una planificación, digamos, no hay un diseño, entonces la investigación no ha sido capaz de, si es así como ustedes plantean, de detectar una fórmula de ocultar el cuerpo bien como artesanal. Porque en el fondo hay gente que no lo planeó de ninguna manera, si es que es como ustedes dicen. Oye, Roberto, Carla a lo mejor quiere intervenir. Sí, ¿será la misma mujer o la misma persona que se fue la que le quería cobrar la cuenta o no? La misma con la persona que estaba dentro de la mesa. La administradora. La misma. Es sí, que no, Mónica fue la que me dijo a mí, yo te recomiendo que almuerces porque esta noche va a ser muy larga, y la que me cobró la cuenta. Y lo otro que hay que tener muy en cuenta es que Carabineros ese día busca, pero la búsqueda que hace es dentro del fondo, hacia las cabañas, hay unas canchas de tenis, pero hacia arriba está el canal Waddington, también pasó por el canal Waddington Carabineros, pero hay un lugar donde no buscaron. Y ese lugar es la casa de Jacinto Ayala, que queda a continuación del puente. Jacinto es un funcionario. Jacinto, el portero, es el que sube la camioneta roja hasta arriba, y en esa casa no se buscó ese día. O sea, cuando dicen así como, ¿cómo? Si buscaron por todas partes, ¿cómo la iban a ocultar tan rápido? También está la posibilidad de que la hayan ocultado en esa casa o en el patio de la casa, en algún lugar, y la hayan ocultado de mejor manera cuando nosotros nos fuimos, porque ellos además estaban muy incómodos con nuestra presencia en la tarde-noche, ya empezaron a pasar la hora y empezaron a decirnos que nos fuéramos. De hecho, hay un acta, hay un informe de Carabineros donde dice que ellos se retiran del lugar porque los dueños los echaron del lugar. O sea, Carabineros no se va del lugar porque se hizo tarde, porque ya no podían seguir buscando, ellos se van porque los echaron del lugar. Y resulta de que también, poco antes de que nosotros nos fuéramos, hay mucho tráfico de llamadas entre Mónica y Jacinto Ayala, lo que nos hace presumir de que ellos estaban incómodos con la presencia de nosotros y lo único que querían era que nosotros nos fuéramos. Eso creemos nosotros. Es extraño, esta persona, Jacinto Ayala, además miente en su declaración. Él dice que va hacia las cabañas, que busca y que luego permanece en su lugar de trabajo hasta las 12 de la noche. La Policía de Investigaciones también comete un error porque dice que él estuvo todo el tiempo en su lugar de trabajo y eso no es así. Por lo menos en 3 intervalos de tiempo él sube, y eso se sabe también porque Mónica Kleiner accionaba el portón cuando Jacinto no estaba abajo y se genera una llamada emitida, y está el tráfico de esas llamadas emitidas de Mónica. Entonces son 3 intervalos de tiempo de la tarde en que Jacinto no está. Entonces, él que hizo arriba, la primera oportunidad que él sube, estuvo, si mal no recuerdo, 16 minutos arriba, no sabemos qué hizo. Entonces, hay cosas que hay que aclarar, que son sospechosas. Fernando Vivanco, que también vive hacia el lado de las parcelas, él tiene 4 celulares y él se comunicó ese día con Jacinto. De hecho, le pasa un celular a Jacinto y Jacinto le pone su chip. Entonces tampoco se sabe por qué hicieron ese traspaso de celular. También es extraño que él tenga 4 números de teléfono, pero lo que es más extraño es que Fernando Vivanco diga que no se enteró de la desaparición de mi abuela hasta 3 días después. Eso es muy raro. Es raro
Primero porque él tuvo tráfico telefónico con Mónica Kleiner, con ¿Cómo iba a Andreas saber, Kleiner, digamos? tuvo Claro. tráfico también con otros trabajadores Están ocultando. del fondo, eso es imposible. cuenta Además la cuenta. prensa Hasta los estuvo, sueños no se el van día a lunes 13 de mayo llegó la prensa y no llegó poca prensa, llegaron muchas Como uno cámaras, reporta cualquier llegaron cosa. muchos autos. De inmediato tuvo repercusión pública. Oye, Carla, decir solo una cosa, entiendo que hay una pregunta de Emiliano Arias. Mónica Kleiner es la dueña del fondo, del restaurante, de todo Ahí este vas a ver complejo. por qué- Ella, por junto qué con su estaba la- hermano, son los dueños de este lugar. Mónica es la que viaja fuera de Chile horas o días después de lo ocurrido esto. Mónica además es la que pone las trabas para entregar los videos de las cámaras de seguridad. Y Andreas, el hermano, es el señor que yo tuve una compleja y dura conversación con él porque él decía que los periodistas íbamos allá porque queríamos ganar plata. Una declaración muy desafortunada de parte del hermano de Mónica. Entiendo que Emiliano Arias quiere hacer una pregunta a Carlos. Sí, claro. Hola Carla, buenos días. Mira, otra cosa, estos lugares que tú dices donde se pudo haber estado o hubo ocultado precisamente el cuerpo, con posterioridad se periciaron, esa es una. Y la segunda, ¿se analizaron grabaciones posteriores de los otros días o se incautaron grabaciones de los días siguientes en el lugar? No, no se perició el lugar. Nosotros siempre pedimos que buscaron restos de sangre oculta con una máquina que tiene la PDI, no se hizo. También pedimos peritaje de marcha, tampoco se hizo el peritaje de marcha. Y bueno, los videos siempre solicitamos que se pidieran. El fiscal de hecho ordenó que se resguardaran las 24 horas de grabación. Eso no fue posible porque dicen que se las llevaron, finalmente no se las llevaron, se sobreescribieron. Y de los días posteriores no tenemos grabaciones. Ya. Oye. Además de eso, yo quería preguntarte, Carla, sobre los nuevos antecedentes. Este mesero fantasma al cual le hemos puesto ese nombre o se le ha puesto ese nombre porque yo ya le explicaba, muchachos, la condición de él. Él no se le tomó declaración porque estaba considerado en el grupo de los cocineros y ahí hubo una especie de norma de que solo se le iba a tomar declaración a la gente que tuvo atención al público, por lo tanto los garzones. Y en el listado de personas interrogadas solo aparecen mujeres garzonas. Pero este señor tiene la pechera de garzón, una bandeja de garzón, atendió mesas, pero no figura en el listado de meseros, de garzones, por lo tanto no se le toma declaración. Y a eso se suma que tiene una actitud llamativa, por decirlo de alguna forma, porque él 2 horas después de desaparecida tu abuela sale al patio. ¿Qué antecede? ¿Por qué ese antecedente salta para ustedes, para quienes nos están ayudando, para tu abogado? Mira, primero que todo, que aparezca esta persona en los videos llama la atención porque se le toma declaración solamente a las meseras y si él era mesero también, estuvo ahí en el salón, en uno de los salones atendiendo al restaurante, se le debió haber tomado declaración. Entonces, yo pienso que no se le tomó declaración porque la misma Mónica Kleiner dijo que él estaba en la cocina. Seguramente el mesero es alguien de confianza de ella y no lo quiso hacer pasar por una declaración, siento. No es que para mí sea sospechoso, pero es importantísimo que se le hubiese tomado declaración a todas las personas, cocineros y meseros, pero Además, que Carla, lo hayan excusado de no declarar para decir que estaba en la cocina me parece impresentable. No, además están ¿Qué todos quiere decir? vestidos de mesero, era un día especial, ¿no es cierto? Además la cantidad de gente que llegó porque era la celebración del Día de la Mamá, el Día de la Madre, entonces lo vemos por lo menos ahí en imagen, estaban todos atendiendo a la gente, o sea, era un día de especial aumento del público que llega a este restaurante ahí en Las Tórtolas. Quiero preguntarte por esta figura de don Jacinto, si me permites un Don segundito, Carla, preguntarle aquí a nuestra especialista, Nadia, tú bueno la conoces, ha también trabajado estrechamente con ustedes. ¿Qué es don Jacinto? ¿Quién es? No, yo sé que es un cuidador del fondo, así lo define. Ya. Ese día cumplió funciones Hombre de portero. de confianza. Hizo funciones de portero, llegó temprano, ¿no? Como a las 12 Ya. se instala ahí con su camioneta, en la mañana hace varios recorridos con su camioneta Ya. y él evidentemente baja desde ese camino, él tiene su casa arriba, baja en su camioneta, creo que sale un momento, vuelve y estaciona su camioneta entre donde estaba la periodista, que está ese acceso y el portón automático.
En ese sector él deja su camioneta. Ya. Ahí hay está un él. espacio. Claro. Ahí está él cuando... ahí está él cuando ocurre lo de María Elcira. Él está sentado ahí, Ya. lo podemos ver, por eso... Pero al rato después, cuando son como 30 minutos que pasan, hay una llamada con Mónica, que esa está documentada, lo puso Sabrina, esa llamada que se nota él recibiendo una llamada y se sube a la camioneta y sube el camino. ¿Eso lo viste tú en los Sí, videos? Eso está, sí, eso en está el documentado. informe, sí, está... está en el informe de Sabrina. Sabrina aprovechó de hacer ese video con los cruces telefónicos y todo. Sí. Y sube hacia el restaurante, más arriba del restaurante vienen los estacionamientos, más arriba de los estacionamientos está su casa, ¿cierto? Sí. Lo curioso es que en su declaración él dice, me llamó señora Mónica, perfecto, la llamada está, los videos los muestran hablando al mismo tiempo. Para que fuera a buscar una señora que se había perdido, por si acaso, la veía. Porque yo le dije que por acá, por la puerta, no había pasado, ¿cierto? Entonces, y subo, recorro partes del restaurante, dijo, recorrí el restaurante y tomé el camino a las cabañas. Como no la encontré, me devolví a mi puesto. Pero él, en el video lo vemos que él gira a la izquierda hacia el camino a las cabañas, pero se detiene, retrocede y sube a su casa. 15 minutos, 16 minutos está ahí. Y cuando llega Carabineros abajo, el primer furgón, porque son 2 furgones, el primer furgón, él baja inmediatamente. Ese es el video que vio Sabrina y ahí dijo, ya, no, que hay que recuperar, dijimos todo, hay que recuperar la cadena de custodia que estaba como en la nebulosa, hay que recuperar qué tiene, algo debe tener. Y desde ahí sale... O sea, ¿cómo es posible que se hayan logrado Ahora, reconstruir el minuto a minuto, Sí. Carla? Ahora, y no si la es que existe policía? un pacto de silencio, ¿cómo no poder romperlo de alguna manera? ¿Cómo sobre la conciencia de alguno de Esa es la ellos idea, no sí. recae Por eso- el por peso eso de una estamos acá. familia doliente, de la culpa, si es que tienen culpa, de... No sé, a veces uno tiene que convivir con errores absurdos, multas de tránsito, ridiculeces, y uno anda como atormentado toda la semana. O sea, ¿qué clase de personas? Y no estoy hablando de ellos en particular porque no los puedo acusar, sería algo irresponsable, pero en la hipótesis de que alguien está ocultando algo, que es lo más probable, no sé si ellos u otras personas, pero evidentemente alguien está ocultando algo, ¿cómo pueden convivir con ese tormento de haber concurrido al menos al ocultamiento de una persona? Claro. Y cómo desde la investigación se puede romper de alguna manera ese pacto de silencio, si es que existe. A ver, la obligación del Estado es esclarecer este hecho, ¿cierto? La obligación del Estado es hacer todas las diligencias de investigación que son razonables. Esto es más que razonable, dirigir todo el foco de la investigación, con otro equipo policial, todo el foco de la investigación a ese lugar y hacer lo que nunca se ha hecho. Nunca es tarde, siempre puede haber algo, pero hacerlo ahora, recuperar, incautar todos los videos de lo que ocurrió después, o el día después, o los 2 días después, todo nos puede dar Si se algo. borraron, Emiliano, si los borraron, si grabaron encima de esos videos. Es muy probable porque se están reescribiendo, pero hay que hacer la diligencia. No, un investigador no puede partir de la base, si esto puede que no esté, pero hacerlo ahora, ese foco en ese lugar, de verdad, y además, gracias a la labor de los peritos privados, precisamente hacerlo con organismos públicos que levanten los defectos. Un equipo policial también, porque solo desde el defecto vamos a mejorar esta investigación y quizás no sea tarde. Pero así se rompe el pacto de silencio. Claro, apretando en el lugar donde está. levantando información. Ahora, además uno piensa que como que estuviéramos hablando de muchas horas que hubo para poder ocultar el cuerpo si es que había cuerpo, pero esto es un tema de minutos. Si estamos hablando de 10 minutos, 15 minutos, o sea, de verdad que si no estuviéramos pisando firme, uno pensaría que aquí hay una intervención casi como sobrenatural, porque la verdad que a la luz de lo que se sabe es imposible reconstruir lógicamente lo que ocurrió esa tarde en el fondo. Carla. Mira, José Antonio, ¿sabes qué? Yo al comienzo también decía, acá hay una intervención casi sobrenatural, o sea, es muy extraño, pero gracias al informe de Sabrina Gambasa, pude como aterrizar en el fondo toda la información que hay. O sea, ella aterriza toda la información que hay y me dice, pero mira,
mira lo que hay, o sea, hay personas que mintieron. Jacinto Ayala mintió. ¿Por qué miente Jacinto Ayala? ¿Por qué mientes si no tienes nada que esconder? ¿Por qué miente Fernando Vivanco? De hecho, Fernando Vivanco se pone de acuerdo en una hora con Andreas. Fernando Vivanco dice que él llega a las 4 de la tarde. Y resulta de que se le ve pasar a las 2 de la tarde en cámara. Y Andreas también dice que llega a las mismas 4 de la tarde. O sea, ellos se pusieron de acuerdo en la hora. Los dos dicen lo mismo. Andreas también miente. De hecho, Andreas dice que nunca ha trabajado, han trabajado extranjeros en el fondo, y sabemos que sí han trabajado extranjeros en el fondo. Quiero decir algo respecto de eso, Carla, porque, ojo muchachos, en la investigación que hemos hecho nosotros como equipo Mucho Gusto, que hemos estado en este caso desde el minuto cero, quiero apuntar justamente a la figura de Fernando Vivanco. Fernando es funcionario del predio, no del restaurante, del predio, de la familia. Es alguien que además tiene mucha confianza en la familia. Su casa queda dentro del predio, ¿no? Fernando es esta figura, este hombre que no se enteró de esta situación hasta 3 días después, que es bien irrisorio. Y acá hago el link porque, con lo que dice Carla, por datos que nosotros hemos podido recopilar en las últimas horas, que hablan de un nutrido contacto telefónico entre Fernando y ciudadanos haitianos que trabajarían o tienen relación con el fondo. Esta situación es bien particular, y por eso hago el link, porque Carla decía que dentro de la información que han entregado los dueños de este fondo, de este restaurante, es que no tienen trabajadores haitianos en este lugar, pero hay una nutrida conversación entre Fernando Vivanco y una persona de nacionalidad haitiana que está avecindada en Chile. ¿Qué link te hace a ti con los datos que tú estás reentregando recién, Carla, esto que nosotros también nos hemos podido enterar? Primero que todo, hay una mentira de parte de Andreas, que dice que nunca ha contratado ciudadanos extranjeros. Eso es mentira. Hay mucha gente también que me ha dicho que veían haitianos frecuentemente en el fondo Las Tórtolas, que trabajaban como estacionadores. Él dice que jamás ha contratado a un extranjero. Es otra mentira más. ¿Por qué mientes? No tienes para qué mentir. Y ahora con lo que me dice Roberto también, y claro, o sea, esta persona, Fernando Vivanco, también habla con una persona extranjera. No tengo muchos más antecedentes, pero entiendo que puede tratarse de uno de los haitianos. Y ahí eso, ¿qué podría indicar? ¿Qué hipótesis se podría trabajar sobre eso? Bueno, más mentiras, o sea, no tienes por qué mentir, o sea, ya Fernando mintió y aquí ya hay otra mentira, o sea, se comunicó con un extranjero, probablemente ese extranjero estaba trabajando en el fondo. No hay razón de mentir, o sea, tú transparentas todo si no hiciste nada. ¿Por qué te pones de acuerdo con las horas? Mira, todo esto da cuenta de una horrible investigación, o sea, esto es una vergüenza nacional, nadie tiene por qué pasar por esto, o sea, yo no tengo por qué estar rogando justicia, y así es en los casos de desaparecidos. La mayoría de las personas tienen que andar rogando justicia. Entonces esto no es justo para nadie, porque yo también confío en las instituciones, yo confío en la Policía de Investigaciones, en Carabineros de Chile, y la verdad es que todos estos errores de parte de la Fiscalía, del fiscal en realidad, de Guillermo Sánchez, todos estos errores de la Bicrim Limache, la verdad es una vergüenza, porque salpica a todas las personas, porque puede haber quizás personas inocentes que ahora son sujetos de interés porque no se les tomó declaración de forma oportuna. Entonces esto no puede pasar, porque esto nos afecta a nosotros, pero también afecta a otras personas. Entonces te da una sensación de inseguridad, de que las cosas no se están haciendo bien. No puede ser. Dame un segundito, sí, porque yo le preguntaba recién a Nadia Mancilla, bueno, perito de videos, ha podido analizar todo esto, si además tenía conocimiento de esto que mencionaba recién Roberto junto a Carla, de que efectivamente había extranjeros, haitianos puntualmente ahí, y que existieron llamados, conversaciones. ¿Tienes registro de eso? De Sabrina, compartimos los números de teléfono que a ella le llamaban la atención. Y hay un número de teléfono que ella me dice, hay un número que no me podrías ver con alguna aplicación que estábamos, mi pololo me ayudó con eso. Si había
un número que se podría saber a quién pertenecía, era, porque ¿no no es cierto? está, Claro. sí, está asociado a algún nombre. Y efectivamente no estaba asociado a nada y dijimos, ¿qué podríamos hacer? Y llamamos, creo, o mandamos un mensaje. Preguntamos si se había publicado un auto. Hicimos Ya, súper así. ya. Y de vuelta nos contestó... Pero era una forma de buscar claro, que respondiera. para ver qué claro, respondía, claro. para ver si nos agregaba WhatsApp, Sí, para ver muy la bien, foto por último. Está muy bien, está muy bien. Y de vuelta nos respondió una persona haitiana, efectivamente. O sea, mira, ahí se comprueba, sí. además que no era verdad lo que se había dicho. En Era términos de que para identificar algo, era como para... ¿Y era una persona o había No, más? un número de teléfono que a Sabrina le llamaba la atención porque estaba Ya. dentro de los llamados de los horarios, como yo vuelvo a decir. Sabrina hizo el cruce de llamados y eso. Es muy extraño. Es muy todo, extraño de verdad. todo. Sí. Mira, lo que duele además, Carla, es que yo creo que hay algo que pasamos un poquito por alto, pero que en el fondo estamos hablando ya, y yo creo que tu corazón te lo decía desde un comienzo, de que tu abuelita ya no está. Po. O sea, es que yo creo que esa Que no hay otra es una explicación. certeza y es muy triste y duro decirlo, porque ya todas las teorías que estamos armando o tratando de lucubrar están en base o se forman en base a que ya la señora María Elcira, tu abuelita, quienes estaban celebrando ese día, ya no está, po. Falleció. Es terrible y yo creo que mi mente tampoco lo acepta. O sea, hay una parte lógica de la mente que te dice, sí, en realidad Pobrecita. es imposible que esté viva, pero también está esa otra parte como del corazón que tú dices, y si está viva, o sea, es que a mí nadie me asegura nada, entonces... No me hagan Es terrible, la verdad, es lo que hemos tenido que Es vivir. terrible porque en el fondo... Imagínate ir a un restaurante cerrado, con cámaras, con personas, un lugar seguro, con áreas verdes, que además no te muestra zonas de peligro. Cuando mi abuela desaparece, nosotros empezamos a buscarla de inmediato, o sea, nos movemos por todo el fondo de inmediato, pero había zonas que jamás nos dijeron, mira, por ahí hay un sendero, arriba hay un puente. Jamás pensamos que había acceso al Waddington, o sea, tampoco había como una señalética, así como no pasar. Entonces, también yo creo que el restaurante no cumplía con las normas básicas de seguridad y ¿sabes lo peor? Es que si tú estás buscando desesperada a una persona, tú esperas también que alguien te diga del restaurante, te diga... Mira, arriba hay una zona peligrosa o aquí hay una zona peligrosa, descarten ahí. Eso nunca pasó, de hecho, la administradora me ignoró totalmente cuando yo le dije, estoy desesperada buscando a mi abuela, necesito ver las cámaras, por favor, ayúdame. Me miraba con cara como, ¿cómo puede ser tan desubicada si estoy atendiendo una cosa así? De hecho, hay un testigo, hay una persona que está ahí en la mesa que se ve con una cara de molestia, así como que casi que se agarra la cabeza, así diciendo, pero es que no puede ser que esta señora no se mueva. Y tanto es así, esa persona estuvo muy incómoda en la mesa, tanto es así que él mismo se para y va a buscar hacia abajo. Mira, siempre, para todos... Lo más lógico era buscar hacia abajo, siempre hacia abajo, porque en el fondo es como buscan la salida. Entonces, nosotros no teníamos acceso a las cámaras, entonces yo lo primero que hice fue buscar hacia abajo. Pero tú crees que alguien me dijo, pero mira, hacia arriba hay un sendero, está el canal. Expliquémosle a la gente que pudimos entrar con Carla días posteriores al terreno de la entrada de la carretera hacia el restaurante, deben ser unos 300 metros más o menos, y Carla dice hacia abajo, hacia arriba, porque efectivamente es una subida. El restaurante está en una especie de cerro, entonces uno sube de la carretera, sube al cerro, y después hay un camino muchísimo más empinado que llega a un riachuelo, que era una posibilidad que alguien planteó que pudiera haber caído ahí y todo, pero era realmente, francamente difícil que una señora de 85 años pudiera Roberto, hacer ese trayecto. Por lo tanto, por eso Carla habla de hacia arriba, hacia abajo, José. Claro, a ver, para quienes no hemos estado en el lugar, la primera imagen, digamos, que es de la señora caminando por el estacionamiento en una dirección extraña, pero bueno, va en dirección a algo, que es esa imagen. Esto hacia arriba. Ya, ok. Esa es una zona donde alguien eventualmente podría ser atropellado. Claro, buena pregunta. Tú estás con esa teoría, José. Es Sí, que- sí, José, efectivamente. Ya, ok, o sea, ella podría haber ido caminando, venía alguien... Una camioneta grande, no la vio, se echó para atrás.
y la señora Alcira era bajita, La atropelló. menudita, Pero en un por lo espacio tanto, físico donde yo transitan le planteaba a vehículos. Carla, esa es una tesis que podrá estar. Claro, te lo pregunto porque, claro, si la señora Elcira hubiese ido, digamos, cruzando una plaza, por ejemplo, yo diría, no, porque en una plaza no te pueden atropellar a no ser que un loco se suba arriba de la vereda. Pero como se corta la imagen, yo no sé qué hay más allá. Entonces, quiero saber si la señora Elcira estaba caminando por un lugar atropellable, donde podría haber sido atropellada. Mira, yo le pregunté a Sabrina porque le dije también, hay muchos autos que salían, entraban, mucho Obvio, movimiento de hay autos. flujo. Entonces yo le decía como, la pueden haber atropellado ahí en el estacionamiento, pero ella me dijo, no, mira, yo analicé bien todos los autos que se movieron, los movimientos de los autos, y a ella en ese espacio no le pasó nada. Si a ella le pasó algo, fue arriba, del sendero hacia arriba. O sea, Sabrina, por lo que me dice, ella piensa que mi abuela puede haber subido, incluso haber cruzado el puente, haber llegado a la casa de Jacinto y que ahí en la casa de Jacinto le pasó algo. Esa es la teoría de Sabrina, de la perfiladora criminal. Ya. Y resulta que Jacinto sube a los 40 minutos después de que mi abuela desaparece. También puede ser que haya tenido un accidente, imagínate, en la casa o en las afueras de la casa y que él la haya atropellado. También es una de las posibilidades. Claro, porque, O perdón, también puede cortito, ser que una persona Carla, dame un que haya- segundo. Jacinto, que era el cuidador de la zona de las cabañas, ¿se movía dentro del fondo en vehículo? Era una camioneta roja, ¿no? Sí, en una camioneta roja. De hecho, Jacinto sube por el sendero, atraviesa este puente y llega a su casa. Entonces, por eso Jacinto es sujeto de interés y por eso Jacinto no nos calza que mienta, porque si él está mintiendo es por algo. O sea, ¿por qué vas a mentir? Que pienso, estoy solamente aplicando la lógica, pero una persona que conoce un lugar, que trabaja en un lugar, que lo conoce porque recorre el fondo en camioneta, lo hace a más velocidad porque sabe Claro. el lugar donde está, no va buscando, Ahora- sabe, entonces se mueve con mayor costumbre, entonces la posibilidad de que haya sido atropellada me parece que no es Más pequeña. tortura. No sé qué le parece a... Lo que pasa es que nadie. me parece que es nadie. Lo que pasa es que la investigación dice que ningún vehículo baja desde ese camino, porque es cierto, no se ve cuando María Elcira sube, como en esos momentos. Lo que no dice la investigación es que media hora después de que ella ya desaparece por ese camino y no regresa, sube la camioneta, o sea, Jacinta ya la toma su camioneta, sube y baja. Eso no está mencionado en ninguna parte.